o englobemos las objeciones que hace la Contraloría. De un lado, cuestiona el incremento de las remuneraciones resuelta por el Consejo Municipal en diciembre del año 2010, aplicable a partir de enero de 2011. Señala que ese incremento supera la escala de remuneraciones expedida por el Ministerio de Relaciones Laborales para el ejercicio del año 2010. Y la segunda cuestiona la resolución 062 de la Alcaldía de Loja del año 2012, a través de la cual la Alcaldía resuelve subir a una escala a los servidores municipales. Yo, frente a esas observaciones, sostengo lo siguiente. Primero, la Constitución, el artículo 238, reconoce la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, y en el artículo 240 determina que los GATS regionales, provinciales, municipales y metropolitanos ejercen facultad legislativa, mientras las juntas parroquiales ejercen facultad reglamentaria, y a su vez que en cada nivel de gobierno también ejercerán facultades ejecutivas, las que de acuerdo con el 253 de la misma Constitución le corresponde al alcalde como la máxima autoridad administrativa. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, o mejor primero, el 354 del COTAD, establece que el régimen de los servidores de los gobiernos autónomos descentralizados esté subordinado a las normas de administración del sector público y a su propia normativa. En concordancia con ello, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que las remuneraciones en los gobiernos autónomos descentralizados sean fijadas en función de su propia capacidad económica dentro de los pisos y los techos que fije el Ministerio de Relaciones Laborales. A su vez, el artículo 247 del reglamento de la LOSEP prevé que esos pisos y techos deban ser fijados como porcentajes de la remuneración de la máxima autoridad administrativa. Entonces, la primera cuestión es la afirmación que hace la auditora de la Contraloría General del Estado, es ¿a qué escala de remuneraciones se refiere? Si hasta el día de hoy el Ministerio de Relaciones Laborales no ha cumplido con su deber legal y reglamentario de fijar los pisos y los techos como porcentajes de la remuneración en relación con la de la máxima autoridad administrativa. Por manera que en el futuro, o lo que debiera ocurrir es que las remuneraciones giren alrededor de la remuneración del alcalde. Si la revisan a la remuneración del alcalde, se revisa la remuneración de sus servidores. Si no, no. Pero ese incumplimiento no puede impedir que los gobiernos autónomos descentralizados revisen las remuneraciones de sus servidores en el marco de su autonomía, y además tomando en cuenta dos principios que determina el artículo 229 de la Constitución. Esto es que las remuneraciones de las servidoras y servidores públicos deba ser justa y equitativa. En ese marco es que se debe entonces dirimir desde el punto de vista estrictamente jurídico. Las remuneraciones, además para que sean justas y equitativas, deben considerar las funciones que desempeña el servidor, y además debe valorar la formación, la capacitación, la experiencia, la responsabilidad. 4 parámetros que determina el artículo 229 de la Constitución. Por manera que no se puede tener tampoco unas escalas fijas, sino va a depender también del nivel de formación de cada servidora y servidor público. Ahora bien, eso en relación con la primera observación, esto es al parámetro determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Y es más, incluso me parece absolutamente equivocado la apreciación de la auditora cuando lo que pretende que las remuneraciones que se pagan a partir de enero del 2011 no puedan superar las escalas fijadas para el 2010. Por último, si se quisiera comparar, debería compararse con la escala de remuneraciones fijada para el ejercicio económico del año 2011.
y no del 2010, si es que así fuese. Sin embargo, yo insisto, al Ministerio de Relaciones Laborales, que le corresponde fijar pisos y techos, no lo ha hecho hasta la fecha. O sea, ellos están incumpliendo. Definitivamente. Yo vi un proyecto de resolución para fijar pisos y techos exclusivamente para la Municipalidad de Riobamba, cuando hice una consultoría para ellos. Pues no conozco en realidad si se la expidió, si se llevó o no a expedir, pero es la única que he podido verificar, en la que efectivamente se determina conforme al 247 del reglamento de la LOCEP, esto es en porcentajes de la remuneración del alcalde, pero era exclusivo para esa municipalidad. El segundo elemento, la resolución del alcalde. La resolución del alcalde señala que se equiparan las remuneraciones, y el término equiparar es sinónimo de homologar. Resulta que la segunda disposición transitoria de la LOCEP otorgó a todo el sector público 2 años para que homologuen las remuneraciones de sus servidoras y servidores. Esos 2 años se cumplieron en octubre del año 2012. Por tanto, la resolución expedida por el alcalde, utilizando no el término homologar, sino un sinónimo, equiparar, pero que obviamente hay que verificar también los sinónimos de los términos para poder hacer un juzgamiento, está dentro del plazo establecido por esa disposición transitoria. Y es más, la 10ª disposición transitoria de la LOCEP les confirió 1 año a partir de la expedición de la ley a los gobiernos autónomos centralizados, que también han incumplido, para fijar a través de las ordenanzas las normas regulatorias para la administración de su talento humano y sus propias normas técnicas, porque así dice la disposición legal, en la que además se debió fijar las escalas remunerativas de los gobiernos autónomos descentralizados. Por manera que desde mi punto de vista, tanto la decisión del Consejo Municipal de diciembre del 2010 cuanto la resolución del alcalde de Loja están ajustadas a derecho. Pudiera tener alguno que otro error, pero no sustancial, y que no invalide en absoluto el acto administrativo. Por último, cabe señalar que los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad, que contiene 2 partes. La presunción de legitimidad significa o se entiende que el acto ha sido emanado conforme a derecho, al ordenamiento jurídico. Y el segundo elemento fundamental, ahora en el Estado Constitucional de Derecho y de Justicia, es que respondan, respeten, observen los derechos de las personas. Por tanto, un acto administrativo es válido en tanto guarde relación, respete, responda a los derechos de las personas, que en estos 2 casos es obvio y evidente que está respondiendo al derecho a percibir una remuneración justa y equitativa. Entonces, los actos de la administración pública, los actos administrativos, no pueden ser revocables por sí mismos ni por una autoridad administrativa cuando estos reconozcan derechos en favor de terceros, de los administrados, en este caso de los servidores y de los trabajadores, me parece también, sino que solamente los jueces de derecho, los jueces contenciosos administrativos, por la vía de la lesividad o por la vía de la ilegalidad, pueden dejar sin efecto si encuentran que ese acto administrativo ha sido emanado contrariando al ordenamiento jurídico o afectando a los derechos de las personas. Pero no puede la Contraloría disponer, como me parece que aprecio que se pretendería hacer, ordenar que devuelvan valores y dejen de aplicar una resolución. Al Estado, manifiesto. Exactamente, o sea, precisamente están previendo un pago indebido, y el pago indebido se determina cuando se ha pagado algo a alguien sin sustento jurídico, sin tener una base jurídica, que no es este el caso. Obviamente el pago indebido da como consecuencia inmediata la disposición de la orden de reintegro de los valores que se supone han sido indebidamente pagados. Estimo que si el órgano de control público mantiene la posición, la tesis que consta en los documentos con los que les han notificado a los servidores municipales, esa sería la consecuencia equivocada desde mi punto de vista. Ahora, doctor, de la explicación que usted bien la puntualiza dentro de lo que es la parte jurídica,
Hay una incertidumbre dentro de los empleados y trabajadores del municipio de Loja que no saben si responder, no responder, se puede declarar en rebeldía a los empleados, y esta incertidumbre comienza a generarse dentro del aspecto ya eminentemente político, puede tornarse ya el tema político, señor doctor. ¿Qué debería hacer el empleado en este momento? Es posible que se quiera utilizar políticamente, pero puede utilizarse desde los dos lados, ¿no es cierto? Unos que pudieran acusar de acciones indebidas, de inobservancia, de incompetencia, de lo que quisieran algún sector utilizarlo, pero del otro lado también podría asumirse como víctimas de una persecución, porque desde mi punto de vista son equivocados los argumentos que contienen esa observación, por manera que allí hay para las dos partes. En lo personal prefiero obviar el tema político. Los servidores obviamente están obligados, lamentablemente, porque como les notificaron individualmente a cada servidor, a su vez cada uno tiene que presentar en principio sus puntos de vista ante la auditora, que entiendo todavía no ha presentado el informe borrador. El primer informe que se puede decir. El primer informe previo que sustente una opinión contraria a la que está sosteniendo el órgano de control público a través de la auditora. Con esa opinión, el momento de elaborar y de poner a consideración el informe borrador, habría que esperar a saber si se mantiene o no ese criterio. Lo más probable es que lo mantengan, por lo que conozco del órgano de control público. A partir de eso tendrían nuevamente 5 días cada servidor, cada servidora, igual de manera individual, para responder ahí ya con mayor sustento, con mayor contenido y con documentos que justifiquen las afirmaciones que sostengan. Podemos haber varios abogados que puedan patrocinar. Yo, en lo personal, no tengo todavía ninguna razón o compromiso. Estoy dando una opinión desde mi punto de vista jurídico. Y podrían también existir distintas opiniones, esa es la mía, habrá otros que pudieran tener. Y un cuestionamiento, por ejemplo, un mensaje manifiesta la autonomía frente a los recursos económicos o los recursos que son públicos y del Estado. Pero bueno, una inquietud, señor doctor, la observancia jurídica o la inobservancia jurídica, pero en este contexto, cuando se vio estas situaciones de los incrementos del alza a los trabajadores y funcionarios del municipio, ¿no se constituyen de acuerdo al tiempo en derechos adquiridos, señor doctor? Bueno, se constituyen derechos adquiridos cuando se reconoce algo conforme al ordenamiento jurídico. No hay derechos adquiridos contra la norma jurídica, en modo alguno. Si mi opinión no va por el argumento del derecho adquirido, habida cuenta que lo que se reconoce en favor de los servidores y servidoras está establecido en la ley, está dentro del orden constitucional y del ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano. Por cierto, ustedes recordarán, yo fui director de asesoría jurídica de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas durante 6 años. Nosotros impugnamos la resolución que fijó las remuneraciones de los alcaldes y prefectos del país y logramos la declaratoria de nulidad por exceso de poder, precisamente porque la CENDES no tenía competencia para fijar las remuneraciones de autoridades de órganos autónomos. Y en esa resolución ya se señaló que los GATS, antes los gobiernos seccionales autónomos, gozaban de autonomía para fijar las remuneraciones de sus dignatarios y de los demás servidores de sus municipalidades. Ahora, la autonomía política, económica, administrativa, que está reconocida en el 238 de nuestra Constitución, es una institución jurídica elevada a la categoría constitucional y no es cualquier cosa. Obviamente es responsabilidad de cada administración y de cada administrador el cuidar los recursos de la institución. Por cierto, el hecho de que los GATS perciban rentas del gobierno central no les resta autonomía. ¿Por qué? Porque no es una decisión bondadosa, graciosa de las autoridades del gobierno
al gobierno le corresponde, en cumplimiento del lo que mandato establece la constitucional Constitución y legal, transferir, asignar recursos o repartir, distribuir la renta nacional para el desarrollo nacional a través también del desarrollo local, de las instituciones de desarrollo local, por manera que no está en la discrecionalidad de los gobernantes asignar o no recursos, es una decisión a través del ordenamiento jurídico. Por consecuencia, la autonomía para la administración de los recursos económicos, ¿no es cierto?, está dada por la facultad para decidir su destino, su orientación, conforme a las competencias de cada nivel de gobierno. Perfecto. Y dentro de los límites, obviamente, determinados por el ordenamiento jurídico. Doctor, pero en este caso, por ejemplo...